como lo comentamos, con posibilidad a la sincronía. Más tarde vamos a subir los videos para los que no se pudieron conectar. Y vamos a puntualizar y dar término a los temas de investigación en medicina familiar. Esta es nuestra orden del día de hoy. Vamos a comenzar con el tema de metodología de la investigación en la práctica de medicina familiar. Y posteriormente, como la plantilla lo indica, a 9:30 aproximadamente tendremos participación de la Federación Mexicana con tema relación de la revista. Y vamos a culminar con el inicio de temas clínicos prácticos, hablando sobre sobre una semblanza de cuidados paliativos, la cual nos va a dar el doctor Ignacio Alcázar Parra acerca del panorama internacional. Vamos a dar inicio. Es un gusto para nosotros tener a una médica que está desde los nuevos talentos en medicina familiar. Yo tuve la oportunidad de conocerla desde su formación como médico residente y actualmente pues colaboramos en diversas instituciones, no solo públicas, sino también en el medio privado y en el medio de sociedades y colegios. El día de hoy, y para iniciar, nos acompaña la doctora Marta Berenice Estrada Alvarado. La doctora es médico familiar certificado, con certificación vigente. Ella es miembro activo y parte de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Médicos Residentes y Especialistas en Medicina Familiar. Es socio federado de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar. Eh, Actualmente tuvo participación como docente en las actividades académicas de asignatura, propedéutica médica y de fisiopatología. Es profesor de asignatura tipo A, integración básica clínica, integración clínico básica en el Departamento de la Integración de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesor de asignatura de salud pública y miembro activo de Harvard Medical Masterclass. Actualmente también es maestrante en salud pública, a punto de culminar ese tema de posgrado. El día de hoy nos va a acompañar con el tema de metodología de la investigación en medicina familiar. Y pues bueno, adelante, doctor Estrada. Es un gusto que estés con nosotros y muchas gracias que vas a tener esa oportunidad de compartirnos todos los conocimientos que has adquirido y toda esa aplicación que has tenido en las diversas revistas de medicina familiar. Muchas gracias, doctora. ¿Ya pudiste compartir tu pantalla? Sí. Sí. ¿Tienes el audio apagado, doctora? Ah, ok. Creí que ya lo tenía prendido. Hola, No, todavía estoy dormida. gracias, Bueno, muy doctora. buenos días. Mucho gusto a todos ustedes. Me da un placer el estar aquí el día de hoy y gracias por la presentación, doctor Muñoz. Creo que ya todos la ven, la pantalla. Sí, perfecto. Bueno, como ya bien comentó el doctor Miguel Ángel Muñoz, yo les voy a hablar un poco sobre la metodología de la investigación, pero en nuestra práctica clínica como médicos familiares. Para ello, me gustaría primero comenzar con esta imagen. Vemos aquí alumnos de pregrado. ¿Por qué quise ponerles esta imagen? Quisiera que ahorita los que estén presentes levantaran su mano quién es médico familiar ya egresado, para darme una idea de qué tenemos aquí. Ok, muy bien. ¿Y médicos residentes de medicina familiar? Levanten la mano, por favor. Creo que somos más, ¿no? Bueno, son más. Ya, muy bien. ¿Por qué puse esta imagen? Bueno, los alumnos de pregrado están en formación. No sé si recuerdan que durante nuestro primer año de la carrera,
segundo año de la carrera, incluso hasta el tercer año de la carrera, vemos estos temas tal vez un poquito más breves, pero nos hablan de justo qué es un diseño epidemiológico, cómo lo podemos clasificar. Sin embargo, quizá no le damos el peso hasta que ya nos titulamos como médicos generales. Afortunadamente, los que no tuvieron que hacer una tesis o que se titulaban por examen, no requirieron de realizar todo este proceso. Sin embargo, cuando ya estamos en la residencia y forzosamente, aparte del examen de conocimientos para certificarnos, concluir la especialidad, se requiere, se requiere justamente de realizar un protocolo de investigación y finalmente una tesis, ¿no? Entonces, en esta imagen vemos una alumna en que nos está otorgando la consulta médica a un paciente estandarizado, que en este caso pues es un paciente simulador, que tiene que simular justo tener una enfermedad. Y nuestra alumna lo que está haciendo, de hecho son alumnos de cuarto año, es cuestionar, ¿no? Hacer una historia clínica. Entonces, desde ahí ya se está interrogando, haciendo un planteamiento del problema. Ah, bueno, tengo esta paciente que le duele la garganta, tiene tos, escurrimiento nasal, entonces yo ya me puedo encaminar a qué diagnóstico por clínica estoy llevando a cabo. Pero para que esto, yo como médico ya tenga una idea de cuál es esa semiología, cuáles son las pruebas diagnósticas y cuál es el tratamiento, se requirió de todo un estudio previo y de mucho análisis de estas variables, ¿vale? Entonces, por eso es que la quise poner, porque desde pregrado es cuando debemos de familiarizarnos con estos conceptos. Si ahorita quizá no le dimos el peso, ahorita como médicos residentes no es tarde y tampoco mucho menos es tarde como médicos familiares, ¿vale? Entonces el encuadre, vamos a hablar sobre las funciones generales como médico familiar, tocar un poquito lo que es la investigación en la medicina familiar, los diseños de investigación, que es como tal la epidemiología clínica y su enfoque de metodología, y la descripción de los diseños de estudio. Pero aquí vamos a hablar qué es un estudio experimental, qué es un estudio observacional, cuándo se habla de un estudio longitudinal, transversal, en cuanto a la recolección de datos, si es prolectivo, retrolectivo o retroprolectivo, y en cuanto al análisis de las variables, si solo las describimos o las analizamos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son nuestras funciones como tal, como médico familiar? Bueno, yo les puse esta diapositiva porque justo nosotros tenemos que tener en cuenta la historia natural de todas las enfermedades, ¿vale? Entonces vamos a tocar, la idea es primero que nada el evitar la enfermedad. Entonces nosotros nos vamos a establecer en un periodo prepatogénico antes de que se desarrolle esa enfermedad. ¿Y nosotros cómo vamos a actuar? Desde la prevención primaria, dando promoción a la salud, y generando protección específica, ¿no? Pero con el plus de preservar la salud en toda la familia, ¿no? Entonces, como la OMS nos comenta, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud es el completo nivel de bienestar, no solamente físico, sino también mental y social. Pero en cuanto a la capacidad funcional, yo como ser humano, en la sociedad, cómo yo me desenvuelvo, ¿vale? Entonces la OMS hizo, hay toda una historia del concepto de salud. De hecho, está muy divertido porque pues antes se decía que era ausencia de enfermedad, ya se llegó a dar este concepto un poco más completo, pero para llegar a este concepto pues hubo muchos cambios, ¿vale? Entonces, si yo quiero estar en el periodo prepatogénico, que todos mis pacientes, incluso toda la familia, no tengan la enfermedad, pues tenemos que intervenir en la prevención primaria, ¿vale? Si nosotros ya, lamentablemente no sucede así en la vida real, ¿no? Casi nadie llega y dice, ay, bueno, voy a ir a mi unidad de medicina familiar a que me hagan mis detecciones de prevención. Pues no, ¿no? Ojalá fuera así, pero no sucede. Ya llegan nuestros pacientes con la patología
o incluso no nada más a las unidades de medicina familiar, sino con complicaciones a urgencias. Entonces, casi siempre ya caemos en el periodo patogénico. Entonces, en la historia natural de todas las enfermedades tenemos agudas y crónicas, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es justamente curar la enfermedad, o si es una enfermedad que ya no tiene como tal cura, pero por lo menos evitar las complicaciones de esta enfermedad. ¿Por qué quiero dejar claro estos conceptos primero, o estas funciones que tenemos como médicos familiares? Porque conlleva a una estrategia fundamental, que es todo en la salud pública sobre todo, que es la atención primaria de la salud. La atención primaria de la salud es una estrategia que nos va a encaminar para el objetivo que todos tenemos en común, que es salud para todos, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos salud para todos, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? Tenemos varios caminos, hay varias modificaciones sobre esta estrategia, y el plus que tenemos nosotros como médicos familiares es que nuestra unidad de estudio va a ser la familia, ¿vale? Entonces, todas estas acciones que tenemos aquí de la atención primaria de la salud, nosotros las realizamos. No se levanten la mano. ¿Quién en esta semana vio un cuadro de gastroenteritis o un paciente llegó por diarrea? Levante la mano. Muy bien. Ya tenemos aproximadamente 7, ¿no? 8, 9. Bueno, por ahí va, más o menos. ¿Y quién vio durante esta semana un cuadro de vías respiratorias, ya sea altas o bajas? Más, ¿no? O sea, ahorita ya son 10, está superando este 12, este cuadro de diarrea. Entonces, desde una gastroenteritis a una infección de vías respiratorias, estamos viendo que los casos incidentes, porque es el número de casos nuevos, tuvimos más cuadros respiratorios que cuadros diarreicos, ¿no? Entonces, todo este análisis, todo este registro, de hecho, todo lo que hacemos en el SIM, se analiza. Podemos, por ejemplo, nada más con este cálculo, más adelante, si ustedes tienen el concepto claro qué es prevalencia, qué es incidencia, prevalencia es el número de casos o el número de enfermos en un total de población sana, ¿sale? Y la incidencia es el número de casos nuevos entre el total de la población, ¿vale? Entonces, ahorita podríamos hacer ese ejercicio, ¿no? 12, tuvimos 12 casos de infección de vías respiratorias altas entre toda mi total de la población. Entonces, ahí ya yo estoy hablando que puedo calcular la incidencia. Y estas acciones que tenemos de acuerdo a la atención primaria de la salud, que no nada más es atender cuadros diarreicos, cuadros respiratorios, sino también atender desde el recién nacido a su control de niño sano hasta el adulto mayor. O sea, es la ventaja que tenemos nosotros. Podemos ver toda esa evolución desde bebitos hasta viejitos, y no nada más vemos cuadros agudos, sino cuadros crónicos, pero con el enfoque siempre de la familia. ¿Por qué somos integrales? Porque nosotros vamos a ver la esfera biológica, la esfera psicológica, la esfera social. No nada más nos vamos a quedar con lo físico o lo biológico, sino también hablar un poquito o tratar de investigar un poquito sobre la salud mental de nuestros pacientes y cómo se desenvuelven de manera social, o cuáles son esos factores del entorno que pueden modificar su estado de equilibrio o su homeostasis. Integrada, ¿por qué integrada? Porque, como les decía, no nada más vamos a ver, la idea es que sea preventivo, ¿no? O sea, no lleguen a enfermar nuestros pacientes, sin embargo, casi la mayoría ya llega con síntomas, entonces, pues nosotros vamos a dar un diagnóstico, un tratamiento oportuno, o sea, deben ser ambos, tanto un diagnóstico oportuno como un tratamiento oportuno. Si llegan ya con complicaciones, pues ya no vamos a poder hacer mucho, pero por lo menos que la calidad de vida sea lo mejor posible antes de, pues, o evitar justo lo que es la muerte. ¿Y por qué longitudinales? De hecho, aquí me gustaría recordar un poquito, yo cuando estaba como médico residente,
estuve en la unidad de medicina familiar número 20 y pues una de mis mentoras en 6, no voy a decir nombres, pero yo sí bueno, no me quejaba, pero sí decía, ay, ¿cómo en 15 minutos vamos a ver tanto? O sea, me hablan de que a un diabético tengo que detectar no nada más la diabetes, sino controlarla, darle educación sobre cómo debe comer, qué tipo de actividad física debe de hacer, tengo que también todo, preguntar cómo está viendo, si no, si hacer un fondo de ojo, que checar la sensibilidad, o sea, mil cosas, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo voy a hacer en 15 minutos? Es imposible. Entonces, la ventaja que tenemos como médicos familiares es que somos longitudinales. O sea, por ejemplo, hoy tengo un paciente que detecté con diabetes, pues hoy inicio manejo farmacológico y no farmacológico para justamente controlar su diabetes. Sin embargo, lo podría citar, tal vez no en un mes, ¿no? Igual no agendado forzosamente porque citas hasta luego hay para 2 meses. Entonces, lo que podría hacer es tal vez decirle, véngase de ficha tal día, o ya si ustedes quieren decir, no, yo puedo con más de 24 y hacerse algo, un espacio por ahí, pero la verdad es un poco complicado o imposible, casi imposible, es todo un reto. Entonces la otra es justamente decirle, no, véngase de ficha, que sea mis 5 primeras fichas, y a lo mejor en esa otra consulta, que no va a ser hasta dentro de un mes, 2 meses, hacer esta cuestión de el fondo de ojo, o bueno, mucho el fondo de ojo a veces por las condiciones en las que estamos no podemos realizarlo adecuadamente. Sin embargo, hay otras técnicas y también tenemos, a lo mejor en la otra consulta, el monofilamento para detectar si hay datos de neuropatía. Entonces, somos longitudinales. Entonces, nosotros podemos hacer de nuestra consulta pues ese ajuste, se podría decir, para que podamos dar ese seguimiento, ¿no? Esa es la gran ventaja que tenemos y esto es de los 3 pilares fundamentales o uno de los pilares fundamentales de la atención primaria de la salud, que nosotros le estamos llevando a cabo siempre con el enfoque de la familia, ¿vale? Entonces, ya retomando o recordando un poco de nuestras actividades como médicos familiares, me gustaría hablar sobre la investigación en la medicina familiar. Quisiera que levantara la mano el que actualmente, no porque está haciendo su tesis, a lo mejor los médicos familiares ya egresados, que me digan que están desarrollando esta parte de la investigación, a pesar de que están en la consulta, a lo mejor en el instituto, en la priva, pero sigue haciendo investigación. Que levante la mano. 5, muy bien, excelente. Entonces, de esto se trata, ¿sale? O sea, hay artículos que nos hablan de que la investigación en la medicina familiar pues no es suficiente y no se refleja tanto el peso que tiene como en otras especialidades y no debería de ser así. Justamente por lo que les decía, nosotros estamos en el pilar o en la base justamente del sistema de salud. ¿Por qué digo eso? Porque aparte de que vemos más del 80% de los padecimientos, podemos hacer esta parte preventiva y si ya está la enfermedad, por lo menos evitar que se complique, ¿vale? Entonces, por ello es que nosotros tendríamos que darle más este peso a la investigación, este peso tan grande en realizar la investigación, no quedarnos nada más con la parte clínica, sino seguir actualizándonos y seguir fomentando esta parte de la investigación, ¿vale? Entonces, eh, aquí nos hablan de unos límites que hubo en el ámbito institucional o algunos obstáculos que se nos marcaron mucho para poder limitar esto de la investigación, que una pues es la falta de tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí los que no hacen investigación, que nada más ahorita están pues en la consulta, que levanten la mano quien opta que es por esta falta de tiempo.
La doctora Estrada tuvo un pequeño problema en tema de red. Enseguida continuamos. Gracias. Oh, Dios mío, me salí. Sí, no te Eh, preocupes, doctora. Adelante, si gustas, puedes seguir. ¿En qué me quedé? Ah, porque yo hablaba y hablaba hasta que vi que ya. No te preocupes. Es lo último que alcanzamos a escuchar Ujú. fue que indicaste que levantáramos la mano, que cuántos pensaban que por la falta de tiempo había obstáculos para lo que comentabas en tu De la plantilla. investigación. Ah, ok, muchas gracias. Creo que no hubo nadie, o ahí fue donde ya se me acabó Sí, se la cortó y conexión. 5 llevaban la mano levantada. Ah, ok, Adelante. muchas gracias. Entonces, Adelante. tenemos estos obstáculos de parte de que no podemos desarrollar como tal investigación después de que concluimos la especialidad, que es la falta de tiempo, el escaso apoyo financiero y que realmente pues, nos abocamos a lo que es la parte clínica, ¿no? En un 100%. Entonces, pues sí sería importante el poder implementar uno, los recursos, otra, organizarnos un poquito más en tiempo para poder llevar a cabo más sobre esto de la investigación. Entonces, para que nosotros tengamos un proceso formativo en investigación, pues necesitamos construir conocimiento, ¿vale? Es todo un arte esto de la investigación, aunque no lo crean. Y el poder publicar justamente estos artículos, que al final de cuentas, si ustedes ya terminaron la especialidad y requieren de recertificarse, pues esto les va a dar muchos puntos, el que hagan investigación, publiquen artículos, el que vayan a conferencias, ¿no? Presenten algún tema, o investiguen y lo proyecten en cuanto al cartel o en una ponencia, ¿no? Entonces nos habla de que el 40.8% de los programas de formación en la medicina familiar dedican tiempo específico para la investigación. La verdad es que yo cuando leí esto dije, ay, o sea, realmente pues sí se le está dando un peso, quizá falta un poquito más, pero yo recuerdo en mis tiempos cuando estaba como residente de medicina familiar, se hacía mucho esto de los seminarios de investigación, el que nuestros R más, que yo, por ejemplo, de R1 todavía apenas si sabía qué pregunta iba a hacer para mi protocolo de investigación, pero había R más que ya tenían su tesis, ¿no? Y la presentaban, y entonces ahí se discutían estos temas y aparte teníamos todo un tema específico de lo que era la metodología de la investigación. Entonces, esto es un reto, o sea, se tiene que seguir implementando tanto en la residencia. Yo por eso les hablaba desde la imagen número uno que les puse, que desde el pregrado debería de darse ese peso, porque a lo mejor en pregrado no le damos esa importancia hasta que ya nos toca dar una tesis, ¿no? Para titularnos. Entonces, los tres factores asociados a que hay una alta productividad científica de esta parte de la investigación en las residencias médicas, bueno, en esta en medicina familiar específicamente, es que haya una disponibilidad de un mentor. No sé aquí que levante la mano de los que son residentes en medicina familiar, quién tiene ya un asesor para poder llevar a cabo su protocolo o su tesis, si no es que ya la tienen. Si les dieron un tutor, me imagino. ¿Sí? Creo que nadie levantó la mano. Sí estoy, yo ya me fui otra vez. Ah, bueno. Entonces, el que tengan un mentor o el que tengan un asesor metodológico es lo ideal para que ustedes puedan llevar a cabo su protocolo de investigación, que se requiera un poco más de actividad en la investigación por parte de los profesores, justamente esto que les decía de los seminarios, el que hagan en conjunto este análisis, ¿no? De, esta variable es tipo cuantitativa o cualitativa, o este tipo de diseño tiene una dirección longitudinal o una medición, entonces transversal, y se tengan estos programas educativos donde se pueda dar de manera consecutiva o darle un seguimiento continuo a estos proyectos de investigación.
Entonces siempre les dicen, desde el R1, no sé si alguien se acuerda, desde el R1, elabora una pregunta científica. ¿Cuál va a ser tu pregunta de investigación? Entonces, no me dejarán mentir. Empieza la duda porque dicen, ay, pues ¿cuál? O sea, yo no sé, no se me ocurre qué pueda yo investigar en este momento. Sin embargo, el hecho de que ustedes van, van encaminando o van rotando a las diferentes consultas, ya sea desde la unidad de medicina familiar o en el Hospital General de Zona o en las guardias, ya más o menos se van haciendo una idea. Ya dicen, ah, bueno, como que me llamó la atención esto, se me hace que esto va a ser mi pregunta de investigación para poder responder esa pregunta y hacer un análisis de todo lo que yo estoy investigando o de las variables que estoy estudiando. No nada más quedarme con, ah, pues ya elaboré la pregunta y ahí me quedo. No, o sea, es de elaborar la pregunta, todo mi protocolo y contestar esa pregunta, ¿vale? Entonces, pues ya dando todo lo que dimos de por qué es importante esto de la investigación, cómo es que nos encontramos actualmente y hablaremos, ahorita vamos a hablar sobre los diseños de investigación. Pues la epidemiología clínica es lo que aquí, ¿sale? Realmente es la base de todo. O sea, ¿por qué creen que nosotros ya sabemos cuál es la definición operacional de COVID, por ejemplo? Entonces, ¿en dónde sí mando a hacer la prueba, en dónde no? Porque ahora son 5 días de aislamiento, porque antes eran 14, ¿no? Ahora porque son 5. Todo eso lo hace, lleva a cabo lo que es la epidemiología clínica, ¿vale? Entonces tenemos varios métodos científicos. Estos métodos científicos A las 8:30 le voy a empezó. dar el enfoque específicamente al Y baja metodológico. No les Wi-Fi. voy a hablar del arquitectónico ni por objetivo, sino específicamente del metodológico. Pero sí quiero que sepan que existe el arquitectónico, que yo quiero estudiar la causa-efecto y ese proceso de causa-efecto, en cuanto al objetivo, que yo puedo estudiar o comparar pruebas diagnósticas para llegar al gol estándar, por ejemplo, o cuál es el mejor tratamiento. Sin embargo, en el metodológico se incluyen todos estos grupos de estudio donde abarcamos tanto el ensayo clínico, que es un estudio experimental, hasta todos los no experimentales, que entra el de observacional, casos sin controles y el de corte. Y bueno, el transversal, que bueno, es la típica encuesta, ¿no? Entonces, para que yo dé un enfoque metodológico, perdón, necesitamos de la descripción del diseño, ¿no? O sea, cómo yo como investigador, si yo voy a manipular mis variables o no las voy a manipular, o mi maniobra que estoy estudiando o implementando, o solamente voy a observar, ¿sale? Entonces, si yo solamente voy a observar como investigador, así como su nombre lo dice, es observacional, ¿sale? Si yo voy a manipular esas variables o la maniobra yo la impongo como investigador, entonces se trata de un estudio experimental, ¿sale? Que aquí entra mucho lo de las comparaciones de tratamientos nuevos comparado con el placebo, ¿no? Porque ahí yo estoy implementando una maniobra, ¿no? Como investigador, no solamente estoy observando. Entonces ya en el número 2, que vamos a darle nombre y apellido, porque ahí es cuando ustedes van a decir, ah, entonces yo estoy haciendo un estudio de tipo observacional con el seguimiento, y aquí ya es el seguimiento que se divide en dos. Un seguimiento longitudinal o un seguimiento transversal. ¿A qué me refiero con longitudinal? El paciente o los pacientes que yo voy a evaluar, los voy a evaluar a través del tiempo. Voy a hacer varias mediciones a través del tiempo. Por ejemplo, es como si yo ahorita dijera, bueno, de los médicos residentes de medicina familiar y médicos familiares egresados en esta reunión, que no tengan problemitas o antecedentes de problemas cardíacos, los voy a estudiar a partir de hoy. Y a partir de hoy aquí con su carita muy feliz porque están sanos, ninguno tiene ninguna enfermedad y espero que no, y no tengan ningún problema cardíaco. Sin embargo, bueno, es el ejemplo. Entonces, y yo los voy a estudiar durante no 1, ni 2, ni 3, ni 4, hasta 5 años. Yo los voy a estudiar, voy a hacer varias mediciones. Entonces voy a estar monitoreando cómo tienen la presión arterial,
o ver si ya tienen algún diagnóstico de un problema cardiovascular, o si tuvieron lamentablemente algún infarto. Entonces, durante todo este seguimiento, durante todos estos años, llega la enfermedad, ¿no? No sé, en un doctor se va a presentar al año, tal vez en otro doctor a los 2 años, y así yo tengo ese seguimiento, pero aparte la posibilidad de medir estos factores de riesgo es impactante, porque pues si yo lo seguí durante tantos años, pues puedo saber exactamente durante todo este tiempo qué factores de riesgo estuvieron ahí que originaron este problemita cardiovascular, ¿sale? Entonces, por eso que no sé si les han comentado que dicen, pues sí, si ustedes quieren hacer un estudio y llevar un seguimiento por 1 año, 2 años, 3 años, todo lo que lleva la especialidad, los 3 años de la residencia, pues sí está bien, porque te va a dar un peso mayor, tú vas a tener la certeza del tiempo o del factor que se manifestó en cierto tiempo. En cambio, por ejemplo, en el transversal no podemos tener eso, porque aquí al paciente lo evaluamos solo en una ocasión, es de manera estacionaria. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo. Yo tengo pacientes diabéticos, ¿no? Ya sé quiénes son los diabéticos de tal grupo a tal grupo de edad en la unidad de medicina familiar número 94. Y ya veo la consulta de hoy a los que le tomé niveles de colesterol por primera vez y tienen más de 204, ¿no? Del día de hoy. Entonces, ahí yo estoy midiendo solo en un momento cuántos de estos diabéticos que les medí en una sola ocasión el colesterol tuvieron más de 200 y integró el diagnóstico también de hipercolesterolemia. Entonces, yo estoy haciendo una medición en un solo momento y a lo mejor ya no, como nada lo estoy midiendo en este momento, solamente puedo describir quizá esto, pero no puedo analizar el por qué o los factores que están asociados a ello. No tengo la certeza de la relación temporal, ¿sale? Este estudio transversal son las típicas encuestas, ¿vale? Y que de hecho a ustedes les recomiendan, oye, la verdad es que si tú quieres que esto sea rápido y te quieres titular rápido de manera oportuna, aplica tu encuesta o haz un estudio transversal, ¿sale? En cuanto a la direccionalidad en la obtención de la información, vamos a tener 3, ¿vale? Que es el prolectivo, que es cuando obtenemos la información, que aquí la información realmente yo la obtengo cuando todavía ni siquiera tengo la maniobra o el factor de riesgo y ni siquiera tengo todavía el resultado o el desenlace, ¿sale? Ahorita, por ejemplo, lo que les decía, que yo quisiera ahorita de los médicos familiares o médicos residentes, medirlos en el tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, necesito mucho dinero para eso, y decir, aquí ya estoy midiendo que este médico familiar o este médico residente tuvo diagnóstico de hipertensión, diagnóstico de un problema cardiovascular, entonces me voy a medir estos factores de riesgo que pudieron condicionar esto, ¿sale? Entonces ahí entra el famoso, en cuanto a la temporalidad o la dirección de la medición de la información, sería un estudio de tipo prolectivo, ¿sale? Aquí todavía no tengo ni el desenlace, no tengo la maniobra y yo lo estoy midiendo en ese momento, ¿sale? Obteniendo esa información. En cuanto a retrolectivo, entran aquí el que yo obtengo la información ya teniendo el resultado o el desenlace y ya teniendo justo la maniobra o los factores de riesgo. Aquí entra mucho como ejemplo el que se van a los expedientes. O sea, yo ya tengo todo, ya sé quiénes son diabéticos, quiénes son hipertensos, pero yo quiero saber quién se complicó con falla renal o quién está con ya daño a nivel macular o retina. Entonces yo me voy al expediente a capturar todos estos datos, ¿sale? Entonces, el retrolectivo es justo esto, la parte de la obtención de la información, ya que tengo la exposición a la maniobra y el desenlace. Y retroprolectivo quiere decir que yo obtengo la información como investigador ya una vez que está establecida la maniobra o el factor de riesgo o el factor pronóstico, lo que esté midiendo,
pero no, todavía el desenlace no ocurre, ¿sale? Todavía no ocurre. ¿Esto qué podría de ser? Bueno, aquí les voy a poner una imagen que es un poco más didáctica y de hecho seguramente muchos de ustedes ya leyeron este artículo. Y justo lo que les decía, ¿no? En el tipo A sería la parte del estudio prolectivo, ¿no? Donde yo voy a seguir y durante todo este tiempo todavía no intervengo en la maniobra, no tengo el desenlace. En la parte B, pues ya tengo la maniobra y el desenlace, pero me voy para atrás a estudiar o a obtener la información. Y en este, justo, tal vez yo ya tengo al paciente que estoy estudiando, ya tengo el factor de riesgo que quiero estudiar, pero todavía no llego al desenlace que quizá yo quiera medir cuáles son los pacientes que tienen insuficiencia renal código 5 y no tengo todavía ese desenlace, sin embargo ya estoy midiendo quiénes son mis diabéticos desde ese momento y quiénes tienen ya factores de riesgo que me puedan encaminar a este desenlace, ¿sale? Entonces ahí se le llama, en cuanto a la dirección de la obtención de información, retroprolectivo. Entonces hay un número 4, que es la búsqueda de la asociación entre dos variables. Hay la parte más sencilla en la que yo digo, pues voy a describir nada más la variable, lo que encontré y pues ya San se acabó. Por eso les puse ahorita esta imagen como para que no se les olvide. No sé si ya fueron a ver la expo de Steve McCurry, que es un fotógrafo buenísimo. No sé si alguien de aquí, de los que estamos aquí, me quisiera describir qué ve en esta imagen. Ay, perdón. Digo, yo sé que es un poco complicado a veces en línea, que seamos más dinámicos e interactuar, pero alguien que se anime, que me diga, yo veo esto en esta imagen. Pues yo veo que es un niño con cara de preocupación, miedo, siendo tomado de la mano por alguien que tiene, bueno, está a su lado están dos personas con armas, digo, armas blancas, pero armas, entonces no sé si lo vayan a llevar a algún lado a la guerra, o no sé, por el tipo de país que me imagino que están, no sé. Muy bien, Paula. Doctora Paula, muchas gracias. Justo aquí lo que hizo la doctora Paula fue describirnos la imagen, ¿no? O sea, ella describió lo que vio, ¿no? Lo que vio. Yo veo un niño preocupado que pues, no, definitivamente esa carita que tiene no es de felicidad, sino de preocupación, tristeza. Lo está describiendo. Es justo eso, hacer la descripción de lo que de lo que yo encontré de mis variables, ¿no? Sin embargo, ¿Y si de yo qué? ya analizo, si yo ya, ¿alguien quería decir algo o se prendió sin querer? Si yo ya analizo el por qué, o sea, ¿por qué este niño tiene esa cara? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué está así? O sea, eso no, este fotógrafo capturó esa imagen y él puso el por qué se le hizo fácil tomar la foto, porque vio la cara de este niño así, porque venían de una fiesta, pero evidentemente no estaba muy divertido a la fiesta para el niño, para los papás sí, pero para el niño no. Entonces ahí está dando un motivo del por qué, ¿no? ¿Por qué estaba así quizá el niño? Y el decir, ya el tener el por qué, ya no nada más el describirlo, sino el saber el motivo, el por qué se comportan así las variables, el por qué lo que estoy estudiando generó este resultado, el por qué, justo ya es ese análisis, ¿sale? Entonces tienen ustedes de dos, decir, pues yo, la verdad, solo voy a describir mis variables, yo voy a decir lo que tuve, que sería este ejemplo que les estoy poniendo, que ustedes determinen cuál es la prevalencia de la hiperfiltración glomerular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 adscrito a la unidad de medicina familiar número 94, ¿sale? Ahí, ¿por qué les pongo la 94? Porque obviamente hay trabajo, entonces es más fácil. Se me queda más rápido. Entonces, el que ustedes nada más lo describan, pues yo voy a decir cuántos, o sea, cuántos de toda la población de diabetes o de mis diabéticos tienen este problemita de hiperfiltración glomerular. Y lo describo y ya, ahí quedó. Sin embargo, si yo quisiera
ir más allá, o sea, analizar la asociación del factor de riesgo de la maniobra y el desenlace, a eso ya se le llamaría que estoy analizando mis variables, ya sería de tipo analítica, ¿sale? La asociación de estas variables. Entonces yo no nada más describo la prevalencia, no nada más digo cuántos tienen hiperfiltración glomerular, sino también lo que hago es decir, cuáles fueron esos factores de riesgo y el por qué ese factor de riesgo generó esa asociación a la hiperfiltración glomerular, ¿sale? ¿Por qué? Entonces yo ya lo estoy analizando también, ¿vale? Ya estoy metiendo ese análisis de esas dos variables. ¿Que es un poco más complicado? Sí. ¿Pero que le va a dar más plus a tu investigación? También, ¿sale? Entonces, aquí les puse el famoso cuadro de 2x2. ¿Por qué yo pongo este cuadro? Porque de verdad se los prometo que si ustedes también quieren meter aquí que la sensibilidad de una prueba, que el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, que quieren ver cuál es más sensible, cuál es más específica, o quieren hacer el análisis de la razón de momios o el odds ratio, de por qué un factor de riesgo se le da más peso o tiene más razón, no justo la razón de momios, a más del 2, más del 3, si está expuesto para generar una enfermedad, van a usar este cuadro de 2x2. De hecho, en algún momento, ya sea en pregrado o en la especialidad, lo están viendo, ¿sale? Entonces, puse este cuadrito 2x2 como para diferenciar el por qué se denomina un estudio experimental, cuasi experimental u observacional, ¿vale? Entonces, si yo asigno de manera aleatoria a mi población o la maniobra que estoy estudiando, y aparte yo manipulo como investigador la variable, se le va a llamar experimento, ¿no? Pero si yo no asigno de manera, asigno de manera aleatoria, perdón, pero como investigador no manipulo la variable, solamente observo, entonces, si yo solamente observo, perdón, y no asigno de manera aleatoria, es un estudio observacional, ¿sale? Y si yo no asigno de manera aleatoria, pero como investigador, en efecto, manipulo lo que es la variable, entonces sí cae en un estudio cuasi experimental. Un ejemplo de cada uno, ¿no? Entonces, yo quiero, como investigador, tengo a mis pacientes que están con su control de diabetes, sin embargo, les quiero meter un análogo de GLP-1, que sería el liraglutide, por ejemplo, el que está ahorita como PUM en el instituto para otorgar a los pacientes, pero yo lo quiero comparar con un medicamento u otro análogo de GLP-1, uno que está en estudio. Entonces yo estoy ahí manipulando mis variables y estoy metiendo esta asignación también, lo estoy haciendo al azar, ¿no? De manera aleatoria. Entonces ahí entraría un estudio de tipo experimental. Pero si yo como investigador solamente observo cómo se comportan mis diabéticos en cuanto a su control del azúcar y no comparo con otro más que el análogo de GLP-1, ¿no? Entonces yo nada más estoy observando cómo se está comportando y no lo estoy haciendo obviamente al azar. Entonces, ¿qué hay en un estudio de tipo observacional? Pero si yo como investigador no asigno de manera, no asigno de manera aleatoria, pero quiero manipular mis variables, quiero hacer una intervención a estos diabéticos que quizá quisiera ver cómo está el control más adelante de su azúcar o de su evitar que tengan las complicaciones, pues yo como investigador implemento una maniobra o una estrategia educativa quizá, y entonces ahí entra o cae como un estudio de tipo cuasi experimental. Entonces, aquí viene muy padre esta gráfica en la que vamos a poder observar que el investigador asigna la exposición. Si el investigador asigna la exposición, ahí yo me caigo en un estudio de tipo experimental, ¿vale? Que entran los famosos ensayos clínicos, ya sea de manera aleatorizada o no aleatorizada. Si yo solamente observo qué es lo que más hacemos,
porque es un poquito más sencillo, más barato, en cuanto a tiempo también más rápido. Entonces, si yo nada más observo, cae en un estudio de tipo observacional, como bien dice su nombre, pero voy a tener de dos tipos, lo que les decía de las variables. Si yo solamente lo describo, cómo se comporta, es un estudio de tipo descriptivo. Pero si yo quiero analizar mis variables, entonces sí hago un estudio de tipo analítico, ¿sale? Y en cuanto a la dirección del estudio, que aquí entra ya el resumen de cada uno de los estudios. Si, por ejemplo, yo ya tengo mis factores de riesgo o mi exposición y quiero ver cuál es el resultado a través del tiempo, no nada más 1 año, 2 años, 3 años, sería un estudio de cohorte, ¿sale? De hecho, estos estudios de cohorte de tipo observacional, pues sí son muy caros porque, pues, ¿cuántos años no tienen que estar siguiendo a tantos pacientes? Este, invertirle en ello, en tiempo también, no nada más dinero. Pero lo padre de estos estudios, lo que les decía, que podemos saber justamente en qué momento se presentó tal factor para desencadenar el resultado, ¿sale? En cambio, en los estudios casos y controles, ya tengo yo el resultado, a lo mejor aquí ya tengo a mis pacientes, no sé, con cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, ya sé quiénes tienen cáncer, pero yo me voy a ir al expediente o a su historia clínico, a lo que tenga a la mano para estudiar cuáles fueron esos factores de riesgo que dieron el desenlace, ¿no? El cáncer pulmonar. Entonces ahí entran mucho los casos y controles, ¿no? ¿Cuáles son los casos? ¿Cuáles son los controles? Los casos, pues tengo a mis pacientes con cáncer pulmonar versus los controles que no tienen cáncer pulmonar y mi exposición en ambos, porque recuerden que no a todos los que a lo mejor fuman, por ejemplo, les da cáncer pulmonar, ¿no? Y quizá mejor otro que se expuso al humo de leña, ¿no? Que por su campo laboral le dio cáncer pulmonar, más fue ese factor de exposición que a lo mejor el tabaco. Entonces, por eso en los casos y controles entra mucho esto, el poder tener ya el desenlace comparando con los sanos o con los que no tienen la enfermedad y veo cuáles fueron esos factores de riesgo que llevaron a este desenlace. Y ahí es donde se hace mucho este análisis de la razón de momios o el odds ratio, que yo ya digo, este fue el factor de riesgo que más peso tuvo para que llegara a cáncer pulmonar, ¿no? Y ya un estudio transversal es la exposición, todo lo mido al mismo tiempo, tanto la exposición como el resultado, en ese mismo momento, como lo que les decía en las encuestas, ¿no? Ahí ya estoy midiendo en esa encuesta cuáles tienen diabetes, por qué tienen diabetes y cuáles son sus factores de riesgo. Pues no hace ejercicio, no come bien, tiene carga genética. Entonces yo en ese momento ya mido todo eso, y es muchísimo más sencillo en cuanto a tiempo, en cuanto a análisis, en cuanto a también la parte económica, ¿sale? Entonces, por eso, sí o sí, no me dejarán mentir, les dicen sus asesores, así de, bueno, pues si te quieres titular a tiempo, yo te recomiendo un estudio transversal. O, pues la verdad, si te la quieres complicar y pues vemos si tenemos dinero, échate un estudio de corte, ¿no? O hasta un estudio cuasi, un estudio experimental, ¿no? Donde puedas a lo mejor tener quien te dé el patrocinio y compares algún medicamento con otro, ¿no? Que a lo mejor sea más impactante, pero pues van a ser años estudiando eso, ¿vale? Entonces, las características de un estudio transversal, yo creo que me voy a abocar en justo también por un poquito el tiempo, pues es la exposición y la enfermedad se van a medir de manera simultáneas, eso es como una de las características principales, y nos van a brindar la información de la frecuencia y distribución de diferentes enfermedades y los factores de riesgo, ¿no? Lo que les decía. Es muy sencillo, tomamos una muestra N pequeña, tomada de una población N grande, total, y se realiza en un periodo único, breve y es muy bien delimitado. Las ventajas pues son sencillos, son baratos, son rápidos, obtengo de manera rápida la información, le doy un perfil de la población en un poco tiempo, puedo a lo mejor generar el impacto en estos problemas de salud de cómo puedo yo actuar de manera sencilla y rápida y nos van a determinar la prevalencia de los factores de riesgo, ¿vale?
Y en desventajas, pues no se pueden hacer deducciones en cuanto al tiempo, espacio, en qué momento se presentó ese riesgo, darle el peso específico, ¿no? de estos factores de riesgo. Y se hacen conjeturas tentativas porque no tenemos a ciencia cierta, ¿no? Si realmente eso está sucediendo, porque pues no tenemos toda esa parte de atrás, del pasado, o llevarla durante varios años y medir todo eso durante varias ocasiones. Pero pues sí sería lo recomendado. Ahorita que los que están haciendo la residencia, clávense en este si pueden. Y los que no, pues también, o sea, no se desanimen, pueden con lo que ustedes quieran. Y bueno, no sé, para que me ayuden ustedes ahora, no sé quién quiera, no voy a presionar. ¿Quién quiere leer el primer caso y que me diga si es un estudio de tipo experimental u observacional? El primer enunciado, perdón. ¿Nadie? Yo lo elijo entonces. Una fortaleza de este tipo de estudio es que el investigador controla la asignación de los individuos al grupo de tratamiento. Una ventaja potencial Ay, no, es que se perdón. lleva... Doctora Paula, eso está ahí, nada más es un enunciado. Entonces, si quieren, el que me leíste de una fortaleza de este tipo de estudios es el que el investigador controla la asignación de los individuos al grupo de tratamiento. Ahora sí, de ese enunciado, ¿qué le suena? ¿Que es un estudio de tipo experimental o de tipo observacional? No sé si me quiera... Muy bien, doctora Paula. La doctora Paula sí desayunó y se durmió a las 8 de la noche. Está muy activa, muy bien, gracias. Ahora, quién más me quiere apoyar con el segundo enunciado? Una ventaja potencial es que se llevan a cabo en ambientes naturales, de modo que la población de estudio puede representar mejor a la población fuente. Ese nos daría un estudio observacional. Ok, ¿doctora Andrea? Sí. Muy bien, muchas gracias, doctora Andrea. De nada. ¿Quién más? Ya no Su nos mayor quedan tres. limitación es que le da poco control al investigador sobre la situación en estudio, por lo que los resultados son más susceptibles de ser distorsionados. Muy bien, doctora. ¿Qué sería, doctora? Jetsubeli. ¿Jetsubeli? Jetsubeli. Ay, qué bonito nombre, Jetsubeli. Gracias. Observacional. Muy bien, muchas gracias. ¿Y alguien más? Solo faltan dos más, para que se vayan despertando. Todavía nos quedan 2 sesiones más. Si gusta yo, una debilidad Muchas es gracias. que la aleatorización puede no ser ética si al grupo control no se le dará tratamiento. Muy Experimental. bien. Muy bien, doctora. ¿Qué sería? ¿Maribel? No. Meribet. Perdón, Meribet. Muchas gracias, doctora Meribet. Y la última. Se aplicó un cuestionario a todos los estudiantes de nuevo ingreso. Este incluyó preguntas sobre uso de cinturón de seguridad, actividad física, tabaco y consumo de alcohol. Los investigadores planeaban distribuir este cuestionario cuando se graduaran y después cada 5 años, interrogando acerca del desarrollo de diabetes y enfermedades cardíacas. Muy bien, doctora Telma. ¿Qué sería? ¿Sería observacional? Muy bien, doctora Telma. Excelente, sí me pusieron atención. Muchas gracias. Entonces, pues, obviamente hay mucho sobre la investigación. Tendríamos que hablar de cada uno de los diseños de estudio, cada una de sus ventajas, desventajas. Y aparte, más adelante, a lo mejor quizás sería bueno estudiar un poquito sobre cómo estudiamos las pruebas diagnósticas, los fármacos, cómo hacemos estas mediciones de lo que les comentaba de la razón de momios, ¿no? Que incluso hasta cómo se mide la razón de verosimilitud, las pruebas de sensibilidad, de especificidad, cómo yo sé que una prueba es más sensible que otra, ¿sale? Está muy interesante todo esto de la investigación, sin embargo, sí necesitamos como de más sesiones para poderlo estudiar. Y pues me quedaría como con esta imagen
Me gusta mucho lo que se dijo en esta frase de Alexander Fleming, que para el investigador no existe alegría comparable a la de un descubrimiento, por pequeña que sea. Entonces yo sí los invito que ahorita que están en la consulta, desde el momento en el que dicen, oye, es que, a ver, no entiendo, ¿por qué si tengo mi población diabética o hipertensa, de estos diabéticos, tengo un paciente que, a pesar de que no se apega mucho a la dieta, no hace ejercicio, justo este paciente con una hemoglobina glucosilada de 6,4, que sería lo más raro del mundo, porque dicen, no, o sea, si no lleva dieta ni ejercicio, nada, pues lleva, es de los pacientes que cumple con su tratamiento, se lo toma cada que se lo tiene que tomar, o sea, estamos haciendo aquí suposiciones, pero si yo quisiera estudiar los que se controlan versus los que no se controlan y todos estos factores que estén asociados a por qué unos sí están controlados y otros no, no nada más estoy haciendo una medición, sino puedo compararlo porque tenemos el poder de que si ya tienes un consultorio y tú quieres analizar a tu propia población y medir estos factores de riesgo o descubrir un poquito más de lo que nosotros nos quedemos en que, bueno, ya está controlado, ya ahí quedó. No, o sea, a lo mejor saber un poquito más de lo que está sucediendo dentro de nuestra misma consulta y por qué no de la misma unidad y por qué no a nivel nacional. Entonces, el que se queden y hagan un poquito de esta investigación les va a ayudar no nada más a la parte del cuestionarse y responder esa pregunta, sino también les va a ayudar a recertificarse sin hacer examen. Entonces, pues yo los invito a que puedan llevar a cabo esta frase, ¿vale? Y ya lo hicieron, porque ya, por algo ya terminaron, ya concluyeron, se titularon, y los que no, lo van a hacer. Y si no, es que ya lo hicieron desde el pregrado. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta.